Hola a todos, vamos a resolver el problema 18 de la tarea 3. Vamos primero a recordar el problema. Me dice que tengo 95 gramos de monóxido de carbono, está en un dispositivo pistón cilindro. El monóxido de carbono inicialmente está a 1000 kilopascales y 200 grados centígrados. Después de esto el monóxido se calienta hasta 500 grados centígrados y como el problema no me dice nada acerca de la presión y como es un dispositivo pistón cilindro, entonces voy a asumir que la presión se mantiene constante durante este calentamiento. Si la presión se mantiene constante y la temperatura sube, el volumen también debe subir. Entonces, bueno, me da unos datos del monóxido de carbono, me da la R, me da su masa molar y me pide que determine el volumen final del monóxido de carbono, tratando este como un gas de Benedict-Rubin. En otras palabras, lo que me está pidiendo es que utilice esta ecuación para determinar el volumen, ¿sí? Entonces, la ecuación de Benedict-Rubin, ¿sí?, es esta que está acá. Acuérdense que tenemos que usar las constantes que vienen en esta tabla, ¿sí? Son constantes que vienen definidas para cada gas. Entonces, si hablo del monóxido de carbono, estoy hablando de esta línea que está acá, ¿sí? Ahora, como ustedes ven, la ecuación pues es bastante larga, es bastante extensa y además la posibilidad de despejar el volumen molar pues no es posible, sino el volumen molar está metido en muchos términos y no es posible despejar este volumen molar de la ecuación, tenerlo de una manera explícita, como si se puede, por ejemplo, con la ecuación de gases ideales. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar un solver. Utilizar un software, ya sea un software avanzado, puede ser MATLAB, puede ser Mathematica, cualquier tipo de software que resuelva estas ecuaciones. Pero hay una forma, digamos, no tan elegante de hacerlo, pero que se puede hacer, que es en Excel. Entonces vamos a hacerlo en Excel, ¿sí? Bueno, entonces en Excel tengo este archivo, sí, creé varios solvers y vemos el archivo tenía varias hojas. La primera hoja son los datos de la tabla A1, las tablas de propiedades. Segunda hoja son las constantes para Betty Bridgman y la tercera hoja son las constantes para Benedict-Rubin. Como ven, aquí es necesario completar estos valores con los datos obtenidos de las tablas. Y creé los solvers para la ecuación de Van der Waals, para la ecuación de Betty Bridgman y para la ecuación de Benedict-Rubin. ¿Por qué los creé para todos? Si nos fijamos acá también en la ecuación de Van der Waals, despejar el volumen de manera explícita también no es posible. Entonces habría que usar un método numérico o utilizar un software con un solver. Betty Bridgman es igual, es el mismo caso, y Benedict-Rubin igual, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usar el solver de Benedict-Rubin, que es el que nos está pidiendo nuestro problema. Los otros dos se utilizan de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agrandar aquí un poquito. Y entonces lo que voy a hacer es, las celdas que están en rojo, ¿sí?, son las celdas que yo voy a modificar, es donde voy a ingresar los datos que me está pidiendo el problema. Todas las otras celdas tienen fórmulas, por lo que no debería modificarlas, no debería moverlas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo primero que voy a seleccionar es el nombre de la sustancia, cuál es la sustancia que estoy trabajando. En este caso, mi problema me dice que es monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, aquí voy a dar en la flechita y voy a buscar monóxido de carbono o carbon monoxide. Nada más con esto me carga las constantes para Benedict-Rubin, ¿sí? Y evalúa estos términos que están acá. Estos términos que están evaluando acá son estos de la ecuación. Este es el primer término, este es el segundo término, todo este es el segundo término, ¿sí? El tercer término es este, luego el cuarto término es este y el quinto término es todo esto, ¿sí? La suma de todos estos términos debe darme la presión. Por eso esta casilla de acá, que es una fórmula, lo único que está haciendo es sumar estos términos que están acá, ¿sí? Entonces vamos a dejar la presión quieta y ahí no tengo que meter ningún valor. Luego debo ingresar la temperatura, ¿sí? Algunos de estos valores debo de tenerlos, por lo menos, para poder utilizar el solver. Si no los tengo, pues no sería posible. Entonces la temperatura pues me la da el problema. Me dice el problema que el gas se va a calentar hasta 500 grados centígrados, ¿sí? O sea que aquí debo ingresar la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin son 773.15 Kelvin, ¿no? Que será 500 más 273.15. Y el volumen de la masa molar, pues no sé, es el volumen molar, es el que voy a buscar. Voy a dejar el valor en 1, va a empezar en ese valor, ¿sí? No es necesario que le cambie otro valor ahí. Entonces ahora sí, vamos a usar el solver. ¿Cómo utilizo el solver? Excel tiene una herramienta de datos que se llama análisis de hipótesis, ¿sí?
Mi Excel está en inglés, por lo que mis menús y todos los mensajes van a aparecer en inglés. Si el suyo está en español, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, en Excel voy a la pestaña Datos, aquí arriba, ¿sí? Y en Datos voy a buscar un botón que se llama What If Analysis. Si está en español, eso se va a llamar pestaña Datos y luego van a buscar Análisis de Hipótesis. Dentro de ese menú Análisis de Hipótesis, les va a aparecer buscar objetivo, ¿sí? A mí me aparece Goal Seek, que es el equivalente en inglés. Entonces, selecciono ahí y me abre un pequeño cuadro de diálogo donde me pide tres cosas. Una, cuál es la celda que quiero, la celda que voy a fijar, digamos, en este caso. Yo sé que aquí la presión es igual a 1000. Ya sé que la presión es 1000 y la temperatura es 773.15. Lo que quiero encontrar es cuánto es este valor de volumen. Entonces la celda que voy a fijar es a lo que la ecuación es igual. En este caso la presión, ¿sí? Entonces dejo que la celda a fijar sea la presión. ¿Y a qué valor? Pues al valor que tiene que tener la presión. Entonces que sería 1000 kilopascales, ¿no? Que es lo que me dice el problema, que es la presión final. Y luego me pregunta, cambiando cuál celda va a modificar acá, cualquiera de estas dos, para llegar a este valor de 1000 kilopascales. Entonces, como ya tengo la temperatura, esa temperatura no se debe mover. Lo que voy a buscar es el volumen, esa es la celda que voy a variar. Entonces, selecciono la celda de volumen molar, ¿sí? Y ya están acá. Entonces, una vez le doy OK, lo que va a hacer el Excel es empezar a modificar el valor del volumen molar hasta que el valor de esta celda sea igual a 1000, ¿sí? Entonces, si le doy OK, ahí vemos cómo empieza a modificarse, lo hace bastante rápido y al final llega a este valor. Me dice que el valor objetivo era de 1000 y el valor que logró es de 1000.000719, lo que es un porcentaje de error mínimo. Entonces, le doy OK y me dice entonces que el volumen molar para esta ecuación, para que la presión sea 1000, con esta temperatura debe ser de 6.4613 metros cúbicos sobre kilomol, ¿sí? Entonces así tendría ya este volumen molar de esta ecuación, ¿sí? Así obtendría este volumen. Es igual, funciona igual si quiero usar una ecuación de Betti-Bridgman, y igual si quiero usar una ecuación de Van der Waals. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces bueno, ya encontré que el volumen molar es de 6.4613. Entonces el problema me está pidiendo que presente el volumen total. Entonces lo único que debería hacer es ese volumen molar que obtuve del solver, convertirlo a volumen total. Entonces, si yo tengo que el volumen molar lo encuentro como volumen específico por masa molar, ¿sí? Entonces el volumen específico lo puedo despejar y sería volumen molar entre masa molar, ¿sí? Y sabiendo que el volumen específico es volumen total entre masa, yo puedo despejar ese volumen total y me quedaría como volumen molar por masa entre masa molar, ¿sí? Entonces en el solver obtuve este valor, 6.4521, lo único que hago es multiplicarle la masa de mi sistema, que es 95 gramos o 0.095 kilogramos, y eso dividirlo por la masa molar, y al final obtengo que este sería el volumen total del gas, tratándolo como un gas de Benedict-Webb-Rubin, ¿sí? Bueno, esa sería la forma de usar el solver para encontrar el volumen molar utilizando la ecuación de Benedict-Webb-Rubin, ¿sí?